En la clase de hoy vamos a hacer círculos perfectos con nuestra máquina de coser, con la ayuda de una chincheta o un pin y un poquito de papel adhesivo. Para este vídeo yo voy a utilizar el pin, pero el procedimiento es el mismo para la chincheta. Tienes que alinear el pincho con la aguja utilizando las marcas que suele tener la mesa de la máquina de coser para que no te tuerzas. A continuación vas a decidir a qué distancia quieres ponerlo, teniendo en cuenta que esta distancia será el radio de la circunferencia. Entonces, por ejemplo, 5 centímetros. A continuación, sujétalo bien a la mesa con una cinta adhesiva, en este caso papel de celo normal y corriente, y ya estamos preparados. La tela que vamos a utilizar la tenemos entretelada previamente para que quede más rígida y no se arrugue. Enhebramos nuestra máquina de coser y a continuación vamos a pinchar en el centro de nuestra tela el pincho y lo vamos a sujetar con su cierre para que no se nos escape y no nos pinchemos. Ahora lo único que tienes que hacer es poner tu máquina en funcionamiento y olvidarte de todo lo demás porque la máquina lo hace solo. Simplemente pisa el pedal, no vayas muy rápido y ya verás como la tela está sujeta, pues va haciendo el giro y se va formando un círculo completamente, perfectamente, un círculo perfecto. Para que te salga así, recuerda que tienes que poner entretela, planchar entretela por el revés. Y esto es todo, no tiene mucho más, es un truco bastante antiguo, pero que la primera vez que lo conoces pues te sorprende bastante. Me parece que tiene muchas posibilidades, por ejemplo, pues para hacer puntadas decorativas de nuestra máquina de coser. Lo que queda bastante bonito es utilizar las puntadas decorativas para hacer círculos concéntricos. Para eso lo único que tienes que hacer es quitar la tela. Vamos a mover hacia adentro o hacia afuera el pincho, la chincheta o el pin. En este caso lo vamos a desplazar hacia un lado, pero manteniendo la línea, o sea que esté alineado con la aguja como antes, y vamos a pinchar la tela en el mismo sitio que la teníamos pinchada antes. Te puedes poner una señal para que te sea más fácil. La volvemos a sujetar, elegimos una puntada decorativa y empezamos a coser. De esta manera nuestra máquina pues nos hará círculos concéntricos con diferentes puntadas que, bueno, pues quedará muy chulo para hacer diferentes proyectos. Por ejemplo, yo en este caso he elegido esta como de rombitos, pero es una buena manera de utilizar y de conocer tu máquina de coser, que normalmente tienen un montón de puntadas pero nunca las usamos. Puedes hacer unos posavasos, por ejemplo, unos mantelitos, dependiendo de lo que quieras. Y este vídeo simplemente es para que conozcas la técnica y para que pruebes. Después ya haremos algún proyecto. Como ves, aquí ahora he desplazado el pincho hacia adentro para hacer el círculo más pequeño. Y nada, el procedimiento es exactamente el mismo. He elegido otra puntada decorativa y así voy haciendo círculos. En este trocito de tela los más grandes no los he podido completar porque no me cabían, pero he decidido no repetirlo porque simplemente quería que conocierais el truco. Aquí he puesto otra puntada en el medio, siempre utilizando la misma técnica, desplazando el pincho y clavando la aguja en el mismo sitio, y así vas haciendo tus pruebas hasta que consigas pues una labor así de bonita y de divertida. Espero que te haya gustado esta clase, este truco, y muchas gracias por venir a clase.